Éxodo capítulo 8. Te daré un minuto para que lo consigas. Allá. De hecho, mientras estás girando allí, quiero mostrarte un pasaje de 1 Corintios sobre él. Pantalla. Este es un pasaje particularmente importante ya que estamos estudiando realmente todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros y cuando Pablo escribió esa declaración se estaba refiriendo a la historia de Israel y cómo nos es dada en él. Sagrada Escritura. Y entonces él dice que estas cosas no son dadas como. El Antiguo Testamento es un ejemplo. Podemos mirarlo y decir, oye, ¿sabes que podemos aprender de esto cuando deberíamos estar aprendiendo de ello? Deberíamos decirnos a nosotros mismos, oye, esto es un ejemplo de la manera que Dios conoces. Trabaja los problemas que surgen cuando pecamos, esto es esto. Pero también hay algo que es importante que entendamos del Antiguo Testamento. Dios tiene. Se tuvieron en cuenta en los acontecimientos y las personas y circunstancias del Antiguo Testamento, tipos y sombras de cosas que están por venir. Es posible que nos escuches usar ese término de vez en cuando, que es un tipo. Diremos o una sombra o incluso una prefiguración de algo que ha de venir. Déjame poner una definición de básicamente esto en la pantalla. Un él. La definición de este tipo es un evento o persona. Situación. Se convierte en un tipo o una sombra chat cuando sirve como profético. Predicción de eventos futuros. Personas. Está bien. Y hay muchas cosas que vemos en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. Sirve para nosotros como tipos y sombras, y entonces lo que hice es yo. Estoy pensando aquí en este libro del Éxodo que estamos leyendo ahora mismo y luego vamos a llegar a. Eventualmente vamos a entrar en el libro de Josué. Después de los vagabundeos por el desierto y a lo largo de estos dos libros hay tantos tipos y sombras. Déjame dejar esto primero. Lista de tipos o en Éxodo. Y luego también en Josué tienes Egipto, tienes al faraón, tienes al pueblo de Israel. Tienes Pascua, a lo que llegaremos pronto. Luego el Éxodo, que es, ya sabéis, la partida de los judíos desde Egipto se cruza el Mar Rojo, el desierto. Peregrinaciones, finalmente el cruce del Jordán. Hay alrededor de, ya sabes, 40 años. Brecha entre, ya sabes, esos dos, y luego finalmente tenemos las batallas. La tierra que sigue. Durante usted conoce el libro de Josué y todas estas cosas son tipos de algo que podemos ver en el Nuevo Testamento. Déjame completar esto para ti. Egipto es un tipo del mundo. El faraón es un tipo de Satán. El enemigo, si se quiere, quien quiere mantener esclavizado al pueblo de Israel. El pueblo de Dios, o básicamente solo personas esclavizadas. El mundo. Esclavizado por el mundo, en el mundo, como quieras verlo. Pascua es un tipo de personas que se refugian bajo la sangre de él. Cordero. Ser salvado de la muerte. El Éxodo en sí lo es. Un tipo de creyentes saliendo del mundo. El cruce del Mar Rojo es un tipo de agua. Bautismo. El desierto. Los vagabundeos son una forma de aprender a conocer a Dios y a entender su palabra, y los desafíos que conlleva el cruzar el Jordán es una especie de entrar en las promesas de Dios. Y luego las batallas por la tierra. Es un tipo de aprender a caminar por fe. ¿Sabes? A veces pensamos que una vez que te salvas es como, yujú, ahora estoy salvado y todo va a estar bien. Ahora es cuando comienzan las batallas.
Sabes que te salvas y comienzas a caminar con Dios, comienzas a aprender acerca de su palabra, comienzas a aprendiendo sus promesas y luego siendo desafiado a cumplirlas. Promesas. Y adivina con qué te enfrentas a batallas. A cada paso del camino se enfrentan las batallas y así también los cristianos. Cuando los oigo hablar de las batallas por las que están pasando son como si no supiera qué está pasando en mi vida, pero todo es tan difícil que hay batallas por todas partes y donde quiera que voy, parece que quiero ir. Para ir, sabes que hay algo que se interpone en mi camino. Soy como bienvenido al cristiano. Vida. ¿Esto es todo? ¿Pensabas que era otra cosa? No, una vez que entras en la tierra prometida, que es todo lo que sabes, has aprendido y me puse de pie y abracé las promesas de Dios ahora. Viene la batalla. La parte difícil, ya sabes la dificultad porque el enemigo no solo va a dar. Levanta todas estas cosas y simplemente vete. Bueno, entonces aquí tienes. Veo que estás aquí en la tierra prometida. Tomar la tierra. Solo. Sabes que te va a desafiar cada día. Paso. De él. Forma. Y decir no. No puedes entrar aquí y ahí es donde tienes que volver a la fe y decir. Bueno, verás lo que Dios prometió. Así que voy a tomar esa promesa. Voy a mantener esa promesa. Voy a seguir adelante por fe. Eso es difícil. Eso es pararse. Cosa que hacer. Entonces, quiero que tengas esto en cuenta a medida que avanzamos en esto. Miriam, ¿puedo acercarme un poco? Estoy esforzándome un poco. Quizás recuerden la última vez que estuvimos en Éxodo, nos ocupamos de la primera de las plagas. Eso que vino sobre la tierra de Egipto. Y fue el momento en que el Nilo se convirtió en sangre. Y eso debe haber sido terrible. Cosa terrible, pero el faraón aún endureció su corazón después y no dejó ir al pueblo. Así que, cuando retomamos el capítulo 8, llegamos a la segunda de las plagas. Dice entonces que el Señor le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor. Mi pueblo va para servirme. Pero si no quieres dejarlos ir, mira. Yo plagaré todo tu país con ranas. El Nilo estará lleno de ranas que subirán hasta tu casa y hasta tu dormitorio. Sí. Puede. Y si quieres. Y en tu cama. Y en las casas de tus siervos y de tu pueblo, y en tus hornos y tu amasado. Bochas. La rana se te acercará. Y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Por cierto, aparentemente el egipcios adoraba a una especie de rana pagana. Diosa. Que tenía algo que ver con la fertilidad, lo sabes porque lo vieron. Porque vieron ranas poblando, ya sabes, tan rápido como suelen hacerlo. Decidieron que había un dios de la fertilidad que parecía una rana y tenían una imagen que, honestamente, se veía así. Si yo fuera faraón, habría terminado después de la plaga. Número 2. Yo habría dicho que tan pronto como las ranas subieron a la tierra, simplemente dije, tómalo, vete, puedes irte, tómalo, ranas contigo. He terminado. Estamos bien. Dejaremos de construir pirámides aquí o cualquier otra cosa que hagamos con esta gente. Vaya, odio las ranas. Simplemente lo odio. Ranas, te digo que cuando estaba en séptimo grado, ya sabes, tenían que diseccionarlas y eso era como... Eso fue lo peor del mundo porque, ya sabes, solo ranas. ¡Qué asco! Son viscosos. Sonido. De todos modos, olvídalo, sigamos adelante, ¿de acuerdo? Entonces, el versículo 5 dice, y el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre las piscinas. Y hacía subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto.
Pero los magos hicieron lo mismo. Con sus artes secretas hicieron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto, y yo, si fuera faraón, habría dicho, ¿cómo es que eso arregla el problema? Chicos, pensé que estaban de mi lado y que solo están haciendo más ranas. Pero de todos modos, ¿qué otra cosa? Dice entonces que Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, rogad al Señor que quite de mí las ranas, y de mi pueblo dejaré ir al pueblo. Sacrificar. Al Señor ahora te voy a detener aquí porque, como ya sabes, lo que acabamos de leer es un tema recurrente, casi como un disco rayado. Esto es lo que vemos. Vemos la dureza del corazón del faraón. Vemos que viene una plaga. Vemos al faraón pidiendo a Moisés que mediar la situación en lo que se refiere a esa plaga que vemos. La situación disminuyendo de alguna manera, y luego vemos, por supuesto, al faraón una vez más endureciendo su corazón allí. Hay ligeras variaciones a medida que avanzamos aquí, pero así es como va a suceder esencialmente. Y Moisés dijo a Faraón, ten a bien darme órdenes cuando yo haya de interceder por ti, y por tus siervos y por tu pueblo las ranas. Ser cortado de ti en tu casa es ser dejado solamente en el Nilo. Y él dijo, mañana. Eso es otro misterio para mí, habría dicho yo. Ahora, en este mismo momento. Pero dijo mañana. De todos modos. Y Moisés dijo, sea como dices, para que sepáis que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. La rana se irá de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y quedarán solo en el Nilo. Así que Moisés y Aarón salieron de la casa de Faraón. Moisés clamó al Señor por las ranas ya que había acordado con el Faraón y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Las ranas fallecido allá afuera en las casas, los patios y los campos, y los juntaron en montones, y la tierra apestaba. Pero cuando Faraón vio que había una aliento, endureció su corazón, y no los escucharon, como el Señor había dicho. Ahora quiero que te des cuenta. Mucho cuidado allí en el verso 15, que se endureció ya Faraón corazón. Dice que endureció su corazón, ¿no es así? Y ese volverá a ser un tema recurrente hasta que lleguemos al final dirá Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, y entonces va a decir, Dios endureció el corazón del Faraón. En otras palabras, hablamos de esto al principio. En Éxodo hablamos del hecho de que eventualmente, debido a su impenitente, su actitud rebelde hacia las cosas del Señor, Dios finalmente lo entregó a esa rebelión y a esa condición de corazón duro. Y cuando alguien se entrega a nosotros, habló de cómo el apóstol Pablo escribió sobre eso en Romanos capítulo 1. Es una situación muy seria. Y es que es una especie de situación que ya ha pasado el punto de no retorno. ¿Sabes? Bueno, eso es esencialmente lo que le va a pasar al faraón, pero por ahora, él todavía está endureciendo su propio corazón. Muy bien, pasamos al versículo 16. Luego el Señor le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en Nashats en toda la tierra de Egipto. Por cierto, si alguien aquí tiene una nueva Biblia King James que esté leyendo, el tuyo dice, piojos. Pero si tomas nota, aviso de, hay una nota a pie de página. Allá, sí, dirá, podrían ser gats. Y luego si tienes una nueva Biblia estándar americana, la tuya como la ISV dice gnats, con una nota al pie que dice que podrían ser piojos. Para que puedas saber qué está pasando aquí, o como solíamos llamarlos en la escuela primaria. Piojos.
Bien. Sí, cosas terribles, terribles. Un verso. 17. Y lo hicieron así. Aarón extendió su mano y su personal, y golpeó el polvo de la tierra, y hubo mosquitos en hombre y bestia. Todo el polvo de la tierra se convirtieron en mosquitos. En toda la tierra de Egipto los magos intentaron con sus artes secretas producir mosquitos, pero no pudieron. Así que había mosquitos en el hombre y la bestia. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor había dicho eso. Recuerdo hace algunos años, allá por el año 2010. ¿Ustedes recuerdan a algunos de ustedes que estaban por aquí? Teníamos estas moscas negras, cosas que fueron simplemente terribles un verano. Y todo el mundo andaba por ahí con una de esas caras de nets. Cuando salías a cortar el césped tenías que usar una redecilla para la cara porque estas cosas simplemente te atacaban. Y fue terrible. Estoy seguro que no fue nada parecido a lo que eran los egipcios. Tratando con aquí de parte del Señor, pero muchacho, yo estaba listo, te lo diré. Alejarse. Ese verano. Pero sí. De todos modos, pasamos aquí al versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levántate muy de mañana y preséntate ante el faraón cuando salga al agua. Y dile: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. De otra manera, si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré enjambres de moscas en ti, y tus siervos y tus gente, y por el camino vuelve a entrar en vuestras casas. Es algo así como una suposición. Aquí, porque lo que dice el hebreo literalmente dice es: yo enviaré enjambres sobre ti y tu gente. No lo especifica, pero el enjambre, o la palabra que se utiliza, o aquí para enjambre en el hebreo, se refiere a los insectos molestos. Podrían ser moscas. ¿Sabes algo parecido a eso? Lo que sea. Entonces los traductores de ISV, ya sabes, escogieron uno y pusieron moscas. Y la casa de los egipcios se llenará de enjambres de moscas, dice el hebreo llena, con enjambres. Y también el suelo, sobre el que se encuentran. Pero mira esto, versículo 22. Pero en aquel día yo apartaré la tierra de Goán, donde habita mi pueblo, para que no haya enjambres de moscas. Estará allí, para que sepáis que yo soy el Señor, en medio de la tierra. Así que pondré una división, si quieres, distinción entre mi pueblo y tu gente mañana. Este signo de ver suceder. ¿No es genial saber que Dios sabe quiénes son los suyos? Y tiene una distinción entre los pueblos del mundo y la gente que son hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, por gracia mediante la fe. Bien. Entonces, pero Dios hace una distinción. Y versículo 24, el Señor hizo así y vinieron grandes enjambres de moscas en la casa del faraón y en las casas de sus siervos. Por toda la tierra de Egipto la tierra estaba asolada por los enjambres de moscas. Y entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: id y ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Pero Moisés dijo que no estaría bien hacerlo, porque las ofrendas que sacrificaremos al Señor nuestro Dios son abominación para el Señor. Egipcios, si nos sacrificamos ofrendas abominable a los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Debemos hacer un viaje de 3 días al desierto y ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios como Él nos dice a nosotros. Entonces dijo: os dejaré ir a ofrecer sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no debéis ir muy lejos. Ruega por mí.
Y dijo Moisés, he aquí, yo salgo de entre vosotros. Y yo rogaré al Señor que los enjambres de moscas se aparten de Faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana. Solamente que no lo permita el Faraón hacer trampa otra vez, al no dejar que el pueblo fuera a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces Moisés salió de la presencia del Faraón, y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió y quitó los enjambres de moscas de Faraón de su casa. Siervos y de su pueblo no quedó ni uno. Pero el Faraón se endureció. Su corazón ahí está de nuevo. Esta vez también. Y no lo hizo. Dejar. La gente se va. Entonces, lo mismo que sabes, algo así como dicen, el segundo verso es igual que el primer capítulo y aquí vamos. Y quinta plaga. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Mi pueblo va para servirme. Porque si te niegas a dejarlos ir, y aún así lo sostuve, he aquí que la mano del Señor caerá con una plaga muy severa sobre vuestro ganado, que están en el campo, los caballos, los burros, los camellos, los rebaños, y los rebaños. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y el ganado de Egipto, para que no muera nada de todo lo que pertenece al pueblo de Israel. Y el Señor fijó un tiempo, diciendo mañana. El Señor hará esta cosa en la tierra. Y el día siguiente, el Señor hizo esto. Todo el ganado de los egipcios fallecido, pero ninguno del ganado del pueblo de Israel fallecido. Y Faraón envió, y he aquí, ninguno del ganado de Israel estaba muerto. Así que, en otras palabras, el Faraón envió gente a Goa para averiguar si eso de hecho estaba sucediendo. ¿Qué sería el caso si se iba a hacer esa distinción? Y descubrió que de hecho era cierto. Pero eso no fue suficiente, sino que el corazón del Faraón se endureció y no lo hizo dejar pueblo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, tomar puñados de hollín del horno. Y Moisés los arrojó al aire, ante los ojos del Faraón. Se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y se convierten en furúnculos que brotan en soares sobre el hombre y la bestia, por toda la tierra de Egipto. Entonces tomaron sebo del horno y se presentaron ante el Faraón. Y Moisés lo arrojó al aire. Y se produjeron furúnculos en soares que afectaron a los hombres y a las bestias. Y los magos no pudieron resistir ante Moisés por los furúnculos, porque los furúnculos vinieron sobre los magos y sobre todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del Faraón, y él no los escuchó, como el Señor había hablado con Moisés. Ahora, en este punto en particular, usted podría estar empezando a preguntarse, ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor permite que el corazón del Faraón se encienda? ¿Se endurece así? ¿Por qué lo entrega a esta condición de dureza? Es durante esta próxima y séptima plaga que el Señor va a explicar esto. Leamos este versículo 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levantarse temprano en la mañana, y preséntate ante el Faraón, y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Por esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti mismo, y sobre tus siervos, y tu gente aquí está, para que puedas saber que no hay nadie igual a mí. En total, la tierra, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo al Faraón. Habéis adorado una multiplicidad de gallinero. Tú también lo has sido. Engañado,
porque te has creído un Dios. Pero lo voy a demostrar. Tú. Eso. Bien. Nadie. Como yo. En toda la tierra. Versículo 15, y quiero que noten lo que el Señor le dice aquí a Faraón. Por ahora. Podría haber extendido mi mano. Y te heriría a ti y a tu pueblo con pestilencia, y habrías sido destruido de la tierra. En otras palabras, Dios está diciendo que no tuve que pasar por todo esto, que no tuve que dándote oportunidades. No tenía por qué hacer esto. Podría haber dicho simplemente ya está, ya está. Eso es todo. Solo una peste rápida, un problema rápido y todo está hecho. Todo se acabó. Te ha sido así como así. Eso. Pero él continuó. Decir en el versículo 16. Pero, este propósito, yo te he levantado para mostrarte el mío fuerza, para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Y sabéis que todavía se está proclamando en toda la tierra hoy. Aquí estamos leyendo el libro del Éxodo. Estamos leyendo cómo esto es lo que hizo el Señor en Egipto. Y sabes lo que es interesante es que tenemos referencias bíblicas a lo largo del Antiguo Testamento donde la gente recordaba estos acontecimientos. Las plagas y los juicios que cayeron sobre la nación de Egipto. Cientos de años después. Entonces, estas cosas fueron recordadas por el pueblo. Y el nombre de Dios fue proclamado y es proclamado en toda la tierra, como dije aún. Hasta el día de hoy, pero quiero que noten lo que el Señor le dice a Faraón aquí en el versículo 17. Si eres aún alabando tú mismo contra mí, gente, y no los dejaré. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? He aquí que mañana a esta misma hora yo haré que granizo muy fuerte a punto de caer, como nunca ha estado en Egipto desde el día de su fundación hasta ahora. Ahora pues envía, pon tu ganado y todo lo que tienes en el campo en un lugar seguro, para todo hombre y bestia que esté en el campo, y no se trae a casa. Morirá cuando el granizo cae sobre ellos. Y quiero que noten el versículo 20. Dice entonces, todo aquel que temió la palabra del Señor, entre los servicios de Faraón, apresuraron a sus esclavos y el suyo ganado en las casas. Interesante declaración, ¿no es así? ¿Quién teme la palabra del Señor? Puedes ver aquí, no, que esa frase temía la palabra del Señor es básicamente sinónimo de reverentemente creído. ¿O qué reverentemente creyó la palabra que conoces Dios SP? Habla. Y si hay un reverente creencia, entonces vamos, sí, eso es verdad, lo que se acaba de decir ahí es verdad y yo sé que es verdad y estoy absolutamente seguro que es verdad. Ahora bien, lo interesante es que aquí estamos. Supongo que la mayoría de nosotros cristianos y lo que quieren decir con eso es que hemos puesto nuestra fe en Jesús para el perdón de pecados. Y así nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. Todavía luchamos con esto. Todavía luchamos con creer reverentemente la palabra que todavía tenemos. Hacer. Ahí quiero decir, ya sabes, hay momentos en los que, quiero decir, ha sucedido en mi vida, sucede con otras personas. Vidas están pasando por una situación y les recordaré algo de la palabra que ellos saber. Ellos saben que está en él, la Biblia, pero ellos simplemente como que dejarse llevar de cualquier tipo de reverente creencia, que esa afirmación es de hecho cierta.
Sucede todo el tiempo. A veces sucede porque estamos muy desanimados por lo que está sucediendo. En nuestras vidas a veces sucede porque hemos escuchado los susurros del maligno, quien ha venido a susurrar y decir: eso no es verdad, y lo creímos. Es tan gracioso que a veces creemos en Satanás antes que en Dios. Sí. Creyentes. Creerá en Satanás. Dios. De vez en cuando. Cuando tengo un creyente nacido de nuevo que viene a mí y me dice: no creo que Dios me ame más. Sé con lo que estoy tratando. Estoy tratando con alguien que creyó una mentira en lugar de la verdad. Han abandonado una creencia reverente y una fe en la palabra de Dios y la han abrazado. Lo contrario. Absolutamente, y sabes que es una locura, pero aquí están los egipcios que tienen. Tengo muchos que han visto estas plagas ir y venir a lo largo del tiempo, pero ni siquiera estamos seguros de cómo. De largo. Y dice quien sea temido. La palabra de él. Caballero. ¿Sabes que hay otro pasaje en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? No lo busqué con anticipación, simplemente me vino a la cabeza y está en uno de los profetas. Saber. Pero hay una declaración que habla de aquel que tiembla ante mí. Palabra. ¿Y sabes que siempre me ha gustado esa afirmación y cada vez que la encuentro en el mundo? Siempre estoy un poco convencido de ti. Saber. De mí. A mí. Ocasional. Falta de voluntad para temblar ante su palabra. Y normalmente hago una pausa cuando leo ese pasaje y digo: caballero, este es un buen recordatorio, ayúdame. Temblar siempre ante tu palabra. Temer la palabra del Señor no en el sentido de tener miedo de leerla, sino: yo lo creo. Tengo una reverente creencia y la fe en la palabra de Dios, así que aquí tienes esto. Paganos, quienes son reverentemente creyendo. Lo que Dios está diciendo se relaciona con apresurarse y conseguir a sus siervos y su ganado. Debajo. Cubrir. Porque dice en el versículo 21, el que no escuchó la palabra del Señor dejó sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces hubo gente que dijo: es un butoy, incluso después de todo esto. La gente pensaba que esto seguía igual. No va a pasar. Verso 22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda planta del campo en la tierra de Egipto. Entonces Moisés extendió su bastón hacia el cielo. Y el Señor, enviado, trueno, mira esto, y granizo, y fuego, corrió hacia la tierra. Y el Señor reinó granizo sobre la tierra de Egipto. Muchachos, esto es ensordecedor, trueno, granizo aplastante, pero está mezclado con fuego. Nunca lo he visto. Granizo con fuego. Espero no hacerlo nunca. Pero esto es lo que está pasando. Increíble. Y dice en el versículo 24, hubo granizo y fuego, brillante, continuamente, y en medio del granizo, muy pesado, granizo como nunca hubo en toda la tierra de Egipto. Desde se había convertido en una nación. ¿Alguna vez has oído un trueno que no lo hiciera? Detener. Generalmente, ya sabes, si yo he estado viviendo aquí en esta parte del mundo durante unos 33 años y ya sabes que aquí hay truenos de vez en cuando. En el este de Oregón Occidental, Idaho. Pero uno nunca lo he escuchado, simplemente va continuamente aquí. Lo hace en el medio oeste donde soy. Y yo nací y crecí. Y suele ocurrir cuando hay tornados. Pero es que es realmente interesante que hayamos regresado a algo en Minnesota. De todos modos, no recuerdo por qué estábamos allí. Vaya,
Hubo tornados mientras estábamos allí y truenos. La constante no se detiene y tengo que decirte que es espeluznante. Simplemente se mantiene. Yendo. No se detiene. Sigue y sigue, e incluso a bastante distancia lo podemos escuchar bien, pero te imaginas si es como justo encima de ti. Es ensordecedor y no lo hará. Detener. Quiero decir que simplemente tenía que suceder. Emocionalmente. Drenando. Y ni hablar de todo lo demás que estaba sucediendo. Con eso el versículo 25 dice que el granizo derribó todo lo que estaba en el campo y en toda la tierra de Egipto, tanto hombre como bestia. Y el granizo hirió toda planta del campo, y quebró todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Goán estaba el pueblo de Israel. ¿No hubo granizo? Así que esto no estaba pasando allí. Entonces Faraón envió y llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, esta vez he pecado. ¿No te gusta eso? No lo hice, no pesé las otras veces, pero esta vez está bien. Estoy dispuesto a admitirlo. He pecado, el Señor tiene razón, y yo y mi pueblo estamos equivocados. Ruego al Señor. Señor, ya ha habido suficiente trueno y granizo de Dios. Te dejaré ir. Y no te quedarás más tiempo. Y Moisés le respondió, y cuando yo haya salido de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán. Y no habrá más granizo, que vosotros sepáis. Que la tierra es del Señor. Pero en cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no lo sabes. Miedo. El Señor así lo hizo Moisés. No lo es. Dejarse llevar por ninguna de estas palabras. Faraón está diciendo ahora. Quiero que noten los versículos 31 y 32 que aparecen en la ISV. Entre paréntesis, no sé si eso es si tienes una traducción diferente, no estoy seguro si la tuya aparece de esa manera, pero simplemente dice que el hino en la cebada fue derribado porque la cebada estaba en él. Oreja. Y el hino estaba dentro. Brote. Pero el trigo y las espeltas no fueron derribadas por ser tardías en venir ahora. Esta es una anotación. Eso se nos da a ti y a mí, para que nosotros, voluntad, entendería que el faraón vería esta situación como lo que era y diría, bueno, todos los cultivos que habían comenzado para venir y DUD están arruinados, pero hay otros cultivos que aún no lo están, así que todavía vamos a estar bien. Ya ves, es por eso que se nos da este comentario. Esencialmente va a ser la excusa. Todavía vamos a hacerlo. Bueno. Versículo 33. Entonces Moisés salió de la ciudad de delante de Faraón, y extendió sus manos hacia Jehová. Y cesaron los truenos y el granizo y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él pecó una vez más y endureció su corazón, él y sus siervos, y el corazón del Faraón se endureció, y no dejó que el pueblo de Israel, y tal como el Señor lo había dicho. Moisés. Capítulo 10. Entonces el Señor le dijo a Moisés, entrar en Faraón, porque me he endurecido. Corazón, allí el Señor lo está diciendo, y el corazón de sus siervos, para que yo pueda mostrarlo. Estas señales mías. Entre ellos el versículo 2. Y para que lo cuentes en presencia de tu hijo y de tu nieto, como lo he tratado duro con los egipcios, y qué señales he hecho entre ellos. De nuevo, para que lo sepáis, que yo soy Señor. Ustedes me han escuchado hablar de esto en el pasado. Esto es bíblico. Exhortación a contarnos nuestra. Niños, cuéntale a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que nuestros hijos escucharán.
Tú sabes si el Señor ha traído sanidad, si el Señor ha traído restauración. Oración contestada. Tus hijos y tus nietos necesitan escucharlo. Necesito escucharlo. Ellos necesitan escuchar que oraste y Dios estuvo presente. Cayó. ¿Por qué? Para que sepan que Él es Él. Caballero. Para que lo oigan de ti, es tu testimonio, por el amor de Dios. Y es algo importante para compartir. Tú. Saber. Dios lo dice aquí mismo. Entonces Moisés y Aarón entraron ante Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que puedan, para reunirse, a mí, porque si no queréis dejar ir a mi pueblo. Mirad, mañana lo traeré, langostas, en su país, y cubrirán la faz de la tierra, para que nadie pueda ver la tierra, y comerán lo que os quede después del granizo. Y comerán todo árbol que crece en el campo, y llenarán vuestras casas, y las casas de todos tus siervos y de todos los egipcios, como ni vuestros padres ni vuestros abuelos la vieron, desde el día que llegaron a la tierra hasta el día de hoy. En otras palabras, esto va a ser la madre de todas las langostas. Infestaciones. Y luego se volvió y salió de la presencia del faraón, y los siervos del faraón le dijeron, ¿cuánto tiempo le llevará? ¿Será este hombre una trampa para nosotros? Dejad ir a los hombres, para que sirvan al Señor su Dios. ¿No lo hacéis todavía? Entiende que Egipto es arruinado. Entonces Moisés y Aarón fueron llevados de nuevo ante el faraón, y él les dijo, vayan y sirvan al Señor su Dios. Pero ¿cuáles son los que se van? Moisés dijo, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, iremos con nuestros hijos e hijas y con nuestros rebaños y manadas, porque debemos celebrar una fiesta en honor del Señor. Pero él les dijo, el Señor esté con vosotros si alguna vez os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Mira, ¿tienes algún propósito malvado en mente? No. Y los hombres que están entre vosotros y servid al Señor, porque eso es lo que pedís, y fueron expulsados. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, langostas, para que puedan venir a la tierra de Egipto y comer toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Entonces Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo sobre ella un viento del este. La tierra, todo ese día, y toda aquella noche cuando amaneció el viento del este, había traído las langostas. Ahora quizás estés pensando, bueno, ¿cuál es el problema? Simplemente son saltamontes y ya sabes esencialmente ellos. Hijo. Pero lo que quizás no sepas, ¿es ese un adulto? De cerdo, langosta, puede consumir lo suyo, peso corporal, en la comida, en un día. Y si tienes eso en mente cuando piensas en enjambre de langostas, eso significa que solo uno. Enjambre. La langosta tiene el potencial de comer la misma cantidad de cultivos en un día, como 35.000. Gente. Lo miré. Arriba. 35.000 personas en un día. Así que estas pequeñas criaturas realmente puede. Mastícalo, déjame decirte, y estos mocos también son móviles, déjame decirte, Por ejemplo, yo leo un hecho. Eso fue en 1988. Un enjambre de langostas partió de África Occidental y llegó hasta el otro lado del Océano Atlántico, las islas del Caribe, en 10 días. ¿No es increíble que hayan cruzado el océano? Y sabes que esos son 3.000 m en 3.000 millas. En 10 días.
Y entonces se pueden mover, ya sabes, no es como si pudieras decir, bueno, tienen problemas con las langostas allí. Podrían venir aquí fácilmente. Y hacen sus cosas, por cierto, lo encontré en el sitio web de National Geographic, así que estoy bastante seguro de que es un hecho. De todos modos, estas son criaturas desagradables y dice en el versículo 14 que la langosta subió por todas partes. La tierra de Egipto y se establecieron en todo el país de Egipto. Un enjambre de langostas tan denso como nunca antes había visto. No ha estado antes ni volverá a estarlo. Cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra quedó oscurecido. Y eso es lo que he oído sobre los locusts cuando vuelan sobre un área que literalmente pueden bloquear. Fuera del sol los enjambres pueden ser, para que lo sepas, grande. Y dice que comieron todas las plantas de la tierra y todo el fruto de los árboles. Que el granizo. No había quedado ni una cosa verde ni planta. Un árbol más bien que una planta del campo. Por toda la tierra de Egipto. Verso 16. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado contra el Señor, Señor tu Dios, y contra ti ahora, por lo tanto perdona mi pecado por favor solo esta vez y suplica el Señor tu Dios solo para quitar esta muerte. Desde mi punto de vista, casi parece como si se estuviera arrepintiendo, ¿no? Quiero decir que él dice que dice, tú sabes que he pecado contra el Señor. ¿Sabes quién más dijo que he pecado contra él? Caballero. Judas. Así que supongo que sabemos que existe algo llamado falso arrepentimiento, ¿no? Si sabes que una persona puede reconocer su pecado y no me apartaré de él. Es muy posible. Solo porque alguien llora y dice lo siento y esto es horrible. Y lo que sea, eso no significa que se hayan arrepentido. De nada. Estaban tristes. Sí. Pero Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que existe algo llamado tristeza mundana. Y dice que conduce a muerte. Y la tristeza mundana es básicamente lamentar haberme atrapado. Lamento no poder pecar tan libremente como antes. Lo siento que la fiesta terminó. Como ellos decir. Y luego existe algo llamado tristeza según Dios. Lo que conduce a arrepentimiento y trae vida. Y como sabéis, el arrepentimiento es alejarse. Es tener un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, que perpetúa un cambio de dirección. Y eso es lo que trae vida. Y entonces, cuando escuchamos al faraón decir, he pecado, perdona mi pecado, ruega al Señor, quita esta muerte de a mí, no quiere decir que exista un corazón preocupado. Aquí. Verso 18. Entonces salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor convirtió el viento en un viento del oeste muy fuerte, que levantó las langostas, y los expulsó al Mar Rojo, y no quedó ni una sola langosta en todo el país de Egipto. Pero el Señor endureció la voluntad de Faraón, corazón, y no lo dejó el pueblo de Israel. Y versículo 21. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto. Ahora quiero que se fijen cómo Dios describe esta oscuridad. Él dice a oscuridad, para hacer sentido. ¿No es fascinante que tengas que creer que hay un elemento espiritual en esta oscuridad? No es solo el sol el que se oscurece o cubierto. Esto no es un eclipse. Esto es un espiritual oscuridad. Eso es. Sintió. Puedes sentirlo. Oscuridad. Es una locura. Quiero decir, se te pone la piel de gallina solo de pensarlo. Versículo 22. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo. Y allí estaba Pech. Oscuridad. En toda la tierra de
Egipto. 3 días. No vieron ninguno. Otro. Ni tampoco nadie lo hizo. Levantarse de su lugar. Para 3 días. Pero toda la gente de Israel, aquí está la parte loca, tenía luz donde ellos. Vivido. ¿Puedes imaginarlo? Quiero decir, por supuesto, esto es. ¿Sabes qué es esto? Y luz en otro, pero Dios puede leemos oscurecer esto un y lugar. estamos como me hubiera encantado ver eso. ¿Sabes que es como si cruzaras la frontera y solo hubiera luz? ¿Sabes? Bonito lugar. Y entonces Faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan y sirvan al Señor. Sus hijos también pueden ir con ustedes. Solo dejáis que vuestros rebaños y manadas permanezcan detrás de lo que hace el Faraón. Aquí. Él está tratando de lograr que Moisés llegue a un acuerdo, ¿no es así? Y esa es una de las razones por las que no consideramos al Faraón un tipo de Satanás simplemente porque quería mantenerlos en esclavitud. Es porque él también actúa como tal. El enemigo. En el sentido de que cuando empezamos a acercarnos al Señor y empezamos a hacer nuestro camino hacia el Señor, el enemigo siempre lo hará. Intentar llegar a acuerdos de alguna manera en la ecuación. Tú sabes bien que está bien, puedes ir a la iglesia, pero no quieres empezar a convertirte en uno de ellos, esos fanáticos que conoces. No quieres ir a la iglesia todas las semanas, por el amor de Dios. Y ya sabes que algunas personas van más de una vez a la semana, déjame decirte algo. Cortejar. No quieres convertirte en uno de ellos. Gente. Bien. Comprométete, puedes ser cristiano, ¿sabes? Y puedes seguir como siempre. Aquellos. Quiero que veas aquí cómo era Moisés. Respuesta. Pero Moisés dijo, también debemos permitirnos tener sacrificios y holocaustos que podemos sacrificar al Señor nuestro Dios. Nuestro ganado también debe ir con nosotros. Mira esto. Ni una pezuña se dejará detrás. Y entonces lo que ves allá, la mayoría de la gente dice que no se moverá. Puedes tirarlo todo. Compromisos que puedas imaginar. Pero no me voy a mover. Aquí está mi pregunta para ti. ¿Vas a ceder cuando se trate de él? Moralidad. De este mundo y de todas las cosas que el mundo está tratando de darte. Comprometerse. Acerca de, porque hay todo tipo de cosas, ya sabes, todo por la forma en que crías a tus hijos. A las relaciones, a la homosexualidad, a todas estas cosas, así sabes o no usar esto. Palabra o este tipo de lenguaje, si es como si la gente se estuviera acostumbrando a él, la gente ni siquiera. Ya no te importa mucho, sabes que sueltas la bomba F, a quien le importa, sabes que la gente lo hace todo el tiempo, sabes que solo es. Sí, y empezamos a. Compromiso incluso como cristianos. Una vez conocí a un chico que me dijo que estaba entrenando en la prisión y dijo, lo sabes. Dijo que es realmente difícil estar en la prisión, ya sabes, trabajando como creyente. Dijo que ya sabes que hay muchos guardias y demás que usan un lenguaje bastante duro y dijo, me di cuenta de que prácticamente tenía que usar el mismo lenguaje alrededor de los reclusos o simplemente no lo harían. Escuchar. Y nos quedamos en silencio por un minuto mientras íbamos en un coche. Juntos. Y él sabía que yo no estaba diciendo nada. Así que finalmente se volvió hacia mí y se fue. ¿Qué opinas de eso? Dije que creo que eso es un compromiso, que es un compromiso de quién eres. Hijo. Puro y simple. Esto es lo que es, esta es la amenaza, esto es lo que está pasando, ya sabes, ya veo. Los comerciales del mundo son. Entonces, intentando desesperadamente normalizar inmoralidad sexual, desviación. Están intentando con todas sus fuerzas normalizarlo. ¿Vivís juntos si no estáis casados? ¿A quién le importa? Todo el mundo hace eso. Eso no es un pecado.
Sí, lo es. Eso se llama sexual. Inmoralidad. Si viven juntos fuera del matrimonio, eso es un pecado. Lidiar con ello. No. Compromiso ahora. Eso no significa que cuando decimos no comprometernos no significa que andemos por ahí hablando con gente que conoces en el mundo como tú y simplemente les saludamos con el puño. Rostro. Pero cuando se trata de lo correcto y lo incorrecto, necesitamos decir la verdad. Hasta la muesca. Necesitamos estar dispuestos. Hablar la verdad en amor, pero nunca lo lograrás si siempre estás comprometedor. Así que háblalo con amor. Oye, eso está mal. Eso está mal y no voy a hacer concesiones al respecto. Me encanta aquí que Moisés no se mueve. Dice no, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Una cabra. Detrás. No vamos a dejar ni una pezuña de ninguna cabra atrás. Todo viene con nosotros. A nosotros. Él dice porque debemos llevarlos a servir al Señor. Estoy en medio del verso 26. Y no lo sabemos. Con lo que debemos servir al Señor hasta que lleguemos allí, pero el Señor endureció el corazón del faraón y él no. Déjalos ir y el faraón le dijo apártate de mí, Naud, que el faraón no está dispuesto a comprométete con su lado de las cosas. Así que dice, aléjate de mí, ten cuidado de no ver mi cara nunca. De nuevo, para encendido, el día que veas mi rostro, morirás. Y Moisés dijo, como dices, no veré tu cara. De nuevo. Bueno, esto nos va a preparar a plaga número 10. Y vamos a tomar un entero miércoles para lidiar con la 10ª plaga, porque la 10ª plaga es la plaga de la muerte que vino sobre nosotros, Egipto, a través de la Pascua. Pero la Pascua tiene tal cosa poderoso implicaciones en nuestra comprensión de quiénes somos como creyentes y cómo somos salvos. Y, como el Señor nos ha rescatado, que vamos a tomar tiempo para realmente mirar, que vamos a mirar algunos pasajes del Nuevo Testamento que conectan los puntos para nosotros relacionados con Pascua, y creo que lo vas a encontrar muy es un estudio interesante e importante, así que lo haremos. La próxima vez los niños terminarán en aproximadamente 13 minutos. Muy bien, vamos a darte un poco de tiempo. A la comunidad, así que vamos. Orar. Padre Celestial, te agradecemos mucho. La palabra que nos has dado, y Señor, sabemos que estamos viviendo aquí como cristianos hoy en día en un lugar muy oscuro y roto tiempo. El mundo en el que vivimos está literalmente entregado a inmoralidad sexual y duplicidad y todo tipo de maldad, pero Señor, tú nos has llamado simplemente ser diferente. El problema, Señor, es que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Fortaleza. Te lo confesamos hoy. Eso aparte de el poder de tu Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Nosotros no puedo decir no a los compromisos, no podemos decir no a las tentaciones, no podemos decir no a las tentaciones, no al enemigo. Pero Señor, por tu Santo Espíritu, confesamos hoy que nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y para devoción. Y mientras nos recordamos eso esta noche, simplemente nos acercamos a ti. Dibujamos aproximadamente y oramos que nos fortalezcas. Vivir una vida de no se comprometa de manera acalorada ni enojada. Espíritu, pero en un espíritu de amar y devoción y la verdad. Y oramos para que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos capacites a través del poder de tu Espíritu. Vivir para ti de tal forma, que el mundo vería nuestras vidas
y se sentirían atraídos por Él. El Salvador. Te agradecemos y te alabamos por la oportunidad de pasar tiempo esta noche en las Escrituras y te pedimos que llenes nuestros corazones con la verdad a medida que avanzamos. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, y todo el pueblo de Dios dijeron juntos. Amén. Dios te bendiga, que tengas un buen descanso.